Padre, te doy gracias porque tu Hijo Jesucristo cumplió toda la ley y los profetas. Él fue el sacrificio por mis pecados. Gracias, Señor. Enséñame a guardar tu palabra, tus mandamientos y tus leyes. Permíteme acercarme a ti siempre con un corazón contrito y humillado. Háblame esta noche a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Mateo. Yo le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5. Qué precioso libro, Mateo. Si tú eres un cristiano que tienes 3, 4 meses de haberte convertido, es muy importante que comiences a leer la Biblia por el Evangelio de Mateo o por el Evangelio de Juan. Porque estos evangelios describen la vida de Cristo y aquí tú vas a conocer al autor de tu salvación a través de la lectura y de la meditación de la palabra de Dios y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Versículos del 17 al 20, en un tema que se titula Cristo y la ley. Cristo y la ley. Estas son palabras de Jesús y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo está hablando en este pasaje acerca de cuál es su relación con la ley. Y uno de los problemas más grandes que tuvo Cristo durante su ministerio fue que los escribas y fariseos lo acusaban de abrogar la ley y los profetas. Siempre querían agarrarlo a Jesús, le ponían trampas al Señor para demostrar que no estaba guardando la ley y los profetas. Usted recuerda Juan capítulo 8, cuando le trajeron a la mujer adúltera. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Y viene esta mujer y los escribas y fariseos: Señor, aquí la traemos, mira nada más. La cachamos en el acto mismo de adulterio. Y dice la ley, dicen los profetas, que a tales mujeres hay que apedrearlas. Ojo, no trajeron al varón con el que estaba cometiendo adulterio, nada más trajeron a la mujer. Y en el libro de Levítico dice: el varón y la mujer tenían que ser apedreados. Desde ahí ya traen un problema tremendo de machismo. Entonces traen a la mujer y le dicen a Cristo: ya ves, si tú eres profeta judío, entonces tenemos que cumplir la ley. Sáquenla de la ciudad y vamos a apedrearla. Entonces ponen a Cristo aparentemente contra la pared a ver cómo va a reaccionar. Esto decían de él para tentarle, dice Juan capítulo 8. ¿Y qué hizo Cristo? Les dijo: sí, vamos a cumplir la ley, pero les voy a explicar una ley más alta, una ley más elevada a la ley del Antiguo Testamento, que además cumple la ley del Antiguo Testamento. El que esté ustedes libre de pecado, arroje la primera piedra. Y entonces uno por uno, dice la Biblia, desde los más grandes hasta los más pequeños de edad, se fueron saliendo y se quedó solo Cristo con esa mujer, y en vez de condenarla o apedrearla o juzgarla, le dice: mujer, ninguno de estos te juzgó, yo tampoco te juzgo, solamente te pido una cosa: vete a tu casa y no peques más. Entonces, el Señor Jesucristo sufrió estos ataques de parte de los escribas y de los fariseos, y ellos no entendían que en la vida de Cristo Él cumplió toda la ley. Todos los mandamientos del Éxodo, del Levítico, de Números, de Deuteronomio, las palabras proféticas de Isaías, de Jeremías y de todos los profetas del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesucristo. Los profetas anunciaron que Jesús había de ser llamado Nazareno en Mateo 2:23. Y en Lucas 4:18 el Señor Jesucristo tomó la ley, tomó la Torá, ¿verdad? Que era el Antiguo Testamento, y lo abrió en Isaías capítulo 61.
Y entonces en la sinagoga él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Se estaba cumpliendo la palabra profética de Isaías en la vida de Jesucristo. La ley decía que había que sacrificar, ¿verdad?, corderos para que los pecados del pueblo fueran cubiertos en el Antiguo Testamento. Cristo vino a cumplir la ley. ¿Cuándo Cristo fue sacrificado? El día que lo colgaron de una cruz en el Calvario, en el monte de la Calavera. Y ahí se cumplió Éxodo capítulo 12, que describe toda la Pascua, los rituales tremendos de la Pascua. ¿Recuerdan los 10 mandamientos de Moisés en Éxodo capítulo 20? Jesucristo cumplió todos los mandamientos de Moisés sin faltar ninguno de ellos. Jesucristo llevó una vida santa. Jesucristo nunca pecó, nunca le mintió a María su madre, nunca le contestó mal a José, nunca copió en el examen en la primaria, nunca hizo ningún pecado porque Él era libre de pecado. ¿Por qué? Porque Él era Dios mismo hecho carne. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Amén. Apláudale fuerte al Señor para que se te quite tantito el frío. Vayan a Lucas capítulo 11, versículo 46. Lucas 11, 46. Fíjense cómo Jesucristo se dirige a los escribas y fariseos que, según ellos, eran los grandes intérpretes de la ley. En el Antiguo Testamento, para que tú pudieras comprender los 10 mandamientos de Moisés, las leyes de la fiesta de la Pascua, las festividades anuales del pueblo de Israel, tenía que haber un intérprete. ¿Qué hacía el intérprete? Leía la ley y después escribía varios libros interpretando esa ley. De esa interpretación supuesta de estos eruditos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, nacieron 2 libros, la Mishnah, y nació también otro libro, no recuerdo ahorita su nombre, ahorita les digo. Y entonces escribieron estos libros que son libros de cómo cumplir la ley. Por ejemplo, la Mishnah, que es un libro, un tomo así tremendo, que te explica la ley del Antiguo Testamento y que supuestamente la cumplen los judíos hasta el día de hoy, dice que en Shabbat tú no puedes abrocharte las agujetas del calzado, porque eso es trabajo, y el Shabbat es el día de descanso. Por cuanto, si es sábado y tú te abrochas las agujetas, ya estás en pecado. Si es sábado y tú te subes a un elevador, estás en pecado. Si es sábado y agarras un transporte público, te subes a un avión o te subes a un microbús, estás en pecado porque es trabajo. Entonces, todo esto está en la Mishnah precisamente. Este libro de los intérpretes, los famosos intérpretes sabios de la ley. Fíjense cómo Cristo se dirige a ellos en Lucas 11, versículo 46. Jesucristo les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. En otras palabras, Cristo les está diciendo: ustedes mataron a los profetas. Y ustedes supuestamente son los intérpretes de la ley, son los que ahorita están exaltando a los profetas y están escribiendo un montón de mandamientos absurdos que nadie puede cumplir. Así se dirigía Cristo a los escribas y fariseos. Qué tremendo el Señor. El Señor siempre hablaba con verdad, no se andaba, ¿verdad?, no le sacaba la vuelta. Siempre decía lo que era la verdad solamente. Dice Mateo capítulo 5, versículo 17, vamos a empezar a desarrollar esta noche este pasaje en Mateo 5, 17. Dice la Escritura, en palabras de nuestro Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley y los profetas. Y en esta noche vamos a ver algunos principios espirituales acerca de la relación entre Cristo y la ley, la relación entre Cristo y la ley. Para los que están tomando nota, número 1, Cristo cumplió toda la ley y los profetas. Dice el versículo 18: porque de cierto les digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota o la tilde eran las letras más chiquitas del alfabeto hebreo. Entonces Cristo le está diciendo: ni el más mínimo detalle se me está yendo. Voy a cumplir absolutamente
Toda la ley, absolutamente todo lo que se refiere a los 10 mandamientos, al Pentateuco, todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras incluidas en Isaías, en Zacarías, en Ezequiel, todas estas cosas se van a cumplir en mí. Cristo cumplió toda la ley y los profetas. ¡Qué maravilloso! ¿Quiénes de nosotros podríamos cumplir toda la ley y los profetas? Si tú comparas tu vida y tu estándar moral con Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus bienes, ni su dinero, no dirás falso testimonio, ya está ahí, ¿verdad? Ya si tomamos esos primeros mandamientos, todos nosotros y todo el mundo estaríamos descalificados, estaríamos reprobados. Porque nadie puede cumplir la ley, absolutamente nadie. El único que la cumplió, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a Él le damos la gloria y la honra por eso. A Él le damos la gloria y la alabanza por eso. Ahora escuche esto, aquí hay varias enseñanzas acerca de esto. En primer lugar, antes de Cristo, la ley solo describía cómo Dios quería que los hombres vivieran, pero no daba el poder para vivir así. El Antiguo Testamento es un conjunto de normas y de leyes que vienen de parte de Dios, describen cómo Dios quiere que tú vivas, pero no daba el poder para poder cumplirlas, para poder ejecutarlas. La ley era el más alto ideal de la obediencia y la conducta humana, y Cristo vino a cumplir esta ley. Esto significa que Dios no nos dio solamente sus reglas o sus leyes, sino que también nos envió a su Hijo Jesucristo para que a través de su ejemplo pudiéramos entender en nuestra mente limitada cómo es que Dios quería que viviéramos. Juan capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne. La palabra verbo, logos, quiere decir palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios podríamos traducir. La palabra de Dios fue hecha carne, incluyendo la ley y los profetas. Cristo mismo, quien es el verbo, el logos, la palabra de Dios, se encarnó, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La manera en la que Dios dispuso que nosotros entendiéramos el Antiguo Testamento, las ideas, los pensamientos de Dios en el Antiguo Testamento, fue a través de encarnar esas ideas, esa palabra en un hombre. Y ese hombre también es Dios y es Jesucristo. De esta manera Dios envía a su Hijo para que a través de su ejemplo y de su vida nosotros podamos imitar a Cristo. Como dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo estoy imitando ¿a quién? A Cristo. Yo imito a Cristo y mis discípulos me imitan a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Él es el único digno de imitar. Ahora observe esto también. Antes de Cristo, la ley era solo un conjunto de palabras y reglas que parecían estar como muertas y sin vida, porque nadie las podía cumplir. ¿Quién iba a cumplir los 10 mandamientos a la perfección? ¿Quién iba a cumplir todas las fiestas a la perfección? ¿Quién iba a vivir una vida totalmente libre de pecado? ¿Sabe quién? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, este conjunto de normas y de reglas parecían estar sin espíritu y sin vida, pero cuando Cristo viene al mundo, Él cumple la ley, es decir, Él pone espíritu y vida a las palabras del Antiguo Testamento. Es como si yo te diera un manual de instructivo para construir un mueble, un escritorio que tú compraste, y llegas a tu casa y abres la caja y el instructivo es complicadísimo, tiene más de 50 pasos, vienen 487 piezas y tú dices, ¡ay! ¿Cómo le hago para construir esto? Parece palabra muerta, no lo vas a lograr, parece imposible de lograr. Pero es muy diferente a que tú llegues a tu casa y abras el instructivo, a que yo llegue, que fui el fabricante de ese escritorio, y yo lo construya y tú veas cómo se le hace para construirlo. Esa palabra ya cobra vida. Es lo mismo que Cristo vino a hacer. Vayan a Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Estas son palabras del Señor Jesucristo y Él dice, el Espíritu es el que da vida. Díganlo conmigo, el Espíritu
es el que da vida. Dile a dos personas, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahora escuche, las palabras que yo les he hablado son muertas y nadie las puede cumplir. ¿Eso dice? Las palabras que yo les he hablado son ¿qué cosa? Son espíritu y son vida. Y las palabras que Cristo nos vino a hablar eran las palabras de la ley del Antiguo Testamento, pero en un estándar moral más elevado. Cristo vino no a abrogar la ley, sino a cumplir la ley y a elevar el estándar de la ley y a sustituirla por la ley del amor. Así se llama la ley del Nuevo Testamento, la ley de Cristo y la ley del amor. Es a través de la vida de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que podemos vivir vidas que agraden a Dios. Aquí aprendemos algo, hermanos. Si tú te esfuerzas por cumplir los 10 mandamientos y llegas a tu casa y haces una lista de todas las fiestas judías y el Shabbat y todo esto, y hasta te compras la Mishnah, ¿verdad? Y los libros de los intérpretes, y quieres cumplir toda la ley a la perfección, ¿qué va a pasar? Dos cosas. Número uno, te vas a equivocar, en algún momento vas a fallar, y número dos, te vas a empezar a sentir tan culpable de que fallaste y te vas a frustrar y vas a caer en una religión. Las religiones son hacer una bola de cosas, una bola de acciones para agradar a Dios. Esa es una religión. Y Cristo vino a abrogar todas las actividades, todas las religiones. Es por eso que Cristo no es una religión, ni vino a enseñar una religión. Así que solamente a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de la vida de Cristo, a los que lo hemos recibido, es que podemos cumplir la ley. ¿Sabe cómo? No porque nosotros jamás vayamos a fallar, ni jamás vayamos a pecar, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, y el que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice Primera de Juan. Pero Cristo viene a morir en la cruz, y los que le recibimos nos escondemos atrás de la cruz. Y como Cristo fue el único que pudo cumplir la ley, si yo me escondo atrás de la cruz, ya no me toca la ira del Padre, porque el Padre me ve a través del crisol maravilloso de su Hijo Jesucristo, que sí cumplió toda la ley y los profetas. Dale la gloria a Dios y apláudele al Señor fuerte. Esta es la relación de la ley y Jesucristo. Romanos capítulo 8. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Es un tema fascinante este. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4, el apóstol Pablo nos explica esto mismo que les acabo de decir. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que cumplieron toda la ley y los profetas. No dice eso. Dice: ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están atrás de Cristo, ahí escondidos atrás de su cruz, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, subráyalo en tu Biblia, ¿qué era imposible para la ley? Salvarte. La ley no podía salvarte. Y dice este versículo: lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Subraya el versículo 4 y léelo conmigo. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? Dile al de junto: en ti. Para que todo el Antiguo Testamento, los pactos y los profetas y los mandamientos se cumplieran en ti, que no andas conforme a la carne, sino andas conforme al Espíritu Santo. Amén. Eso es una tremenda bendición, porque la ley se ha cumplido a través de la vida y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Gálatas 2, 19 y 20, Gálatas 2, 19 al 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Póngalo ahí en la pantalla ese versículo, Gálatas 2, 19. Fíjese lo que dice Pablo, qué interesante. Porque yo, dice Pablo, por la ley soy muerto para la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo, el apóstol Pablo, si me comparo con la ley y si quiero cumplir las obras de la ley, soy hombre muerto por la ley. O sea, la ley me juzga. Pero después dice: a fin de vivir para Dios. Es decir,
El apóstol Pablo está reconociendo su insuficiencia para cumplir la ley de Dios. Pablo le dice: Señor, ¿sabes que estoy en bancarrota espiritual? Versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Levanta tus manos. Este es uno de los versículos que todo cristiano debe tener de memoria en tu mente y en tu corazón, porque ya no vives tú más. Cierra tus ojos y dilo conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dilo fuerte: ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Esa es la vida del cristiano, hermanos. Hay todavía cristianos que están en la carne. ¿Sabe quién es un cristiano en la carne? Tengo que ir a la iglesia, tengo que servir en la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer buenas obras, tengo que portarme bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que orar 5 horas diarias, tengo que construir un monasterio para viejitos. Y quieren agradar a Dios a través de sus obras. Están todavía en la ley. Y dice Pablo: ¿sabes qué? Yo estoy muerto, yo soy hombre muerto, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está el Pablo que era un asesino, que era un borracho, que era un idólatra. Ahí está el Pablo que era un soberbio y un orgulloso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ¿sabes qué? Pablo ya no vive más. Lupita ya no vive más. César ya no vive más. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo aquí en la carne, en los poquitos años o muchos años que me quedan, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, que es lo único que vale la pena en la vida. Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida cristiana. Y cuando tú reconoces tu insuficiencia para cumplir la ley se cumple en ti a través de la obra de Cristo Jesús. Vaya a Mateo capítulo 5 otra vez, regrese ahí. Antes de Cristo la ley solo proporcionaba el principio de conducta, pero no explicaba su significado. Lo repito otra vez. Antes de Cristo la ley solo proporcionaba un principio de conducta, pero no explicaba su significado moral. ¿Qué vino a hacer Cristo? A explicarnos la ley. Cristo es el único verdadero intérprete de la ley. Y para ejemplificarlo, vea Mateo 5, versículo 21. Jesucristo está a punto de decirnos un mandamiento del Antiguo Testamento y su aplicación e interpretación ya en Cristo. Dice Mateo 5, 21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Dónde está eso? En Éxodo capítulo 20, en la ley. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Tremenda la ley. Versículo 22. Pero yo os digo, voy a elevar el estándar moral de la ley. Voy a explicarles lo que verdaderamente significa ese mandamiento. Yo les digo que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o torpe quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ya entendió lo que significa no matarás? No matarás se cumple cuando yo vengo aquí el domingo y vengo bien peleado con el director de los edecanes. Me enojé con el baterista. Vengo broncado con el hermano de seguridad que me dijo que pusiera mi coche en otro lado. Y entro yo aquí, ¿verdad? Y voy a tocar yo el piano, voy a cantar, dirigir la alabanza, predicar. Y entonces recuerdo estas palabras de Cristo. Si traes tu ofrenda al altar, pero tienes algo contra tu hermano, o sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja ahí tu ofrenda. Mejor no te subas a cantar, mejor no te subas a predicar. Regrésate con el hermano de seguridad y dile: hermano, estoy bien enojado con usted, pero sabe una cosa, lo perdono en el nombre de Jesús y lo bendigo a usted y a su familia, hermano.
Y sigo enojado, pero ya se me está bajando, hermano. Y vamos a orar juntos. Así viene un hermano al final de una predicación conmigo, allá en la iglesia del norte, nunca se me va a olvidar. Viene el hermano al final, me saluda así, me dice: pastor, quiero decirle que usted me cae gordo, usted me cae mal y me choca cuando usted predica. Pero ahorita Dios me tocó en su predicación y vengo aquí delante de Dios a pedirle perdón. Amén, hermano, le dije. Y le di un abrazo y oramos, ¿verdad? Y él cumplió, ¿qué cosa? La ley a través de Cristo. Ese es el estándar más alto de la ley. Otra explicación, esto lo vamos a ver en las siguientes prédicas. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. ¿Dónde está eso? En Éxodo capítulo 20 también, en las tablas de Moisés. Pero yo les digo, está a punto de explicarnos, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, para cometer adulterio, cuando Cristo viene, ya no necesito irme con esa mujer a cometerlo físicamente. Si yo la codicio con mis ojos, ya soy culpable de adulterio. Cristo viene a explicarnos el mandamiento. Cristo viene a elevar el estándar moral, no a quedarse en el nivel de la conducta, porque Cristo no viene a cambiar la conducta de nadie. Cristo viene a cambiar la naturaleza humana. La ley y los profetas, la psicología, la psiquiatría, las filosofías quieren cambiar tu conducta. Ya no fumes, ya no tomes, ya no te drogues, ya no hagas esto, ya no hagas aquello. Y los meten a los muchachos a los anexos y ahí los golpean y los tienen 6 meses para que ya no se droguen. Y salen del anexo y ¿sabe qué hacen a las primeras 2 semanas? Se siguen drogando. ¿Por qué? Porque la psicología y los anexos y todas estas cosas solamente tratan con la conducta. Quieren corregir la conducta a palos. Pero Jesucristo no vino a corregir la conducta de nadie. Él vino a darnos vida nueva. Él vino a morir por tus pecados. Y de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, gracias a Dios. Amén. Antes de Cristo la ley demandaba castigo por la desobediencia. Si tú vivías en el tiempo del Antiguo Testamento y te agarraban con un idolito, con tu Virgencita del Carmen abajo de la cama, con tu San Antonio de cabeza, ¿verdad? Con una veladora ahí, ¿verdad? O leyendo así el libro de Mormón, otras cosas ahí. ¿Sabes qué? Si tú vivieras en el tiempo del Antiguo Testamento, te sacaban del campamento y te apedreaban. Ese era el castigo. Si alguien cometía la más mínima falta, pagaba con su vida. Así le ocurrió a los hijos de Aarón en Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Aarón tenía 2 hijitos. Uno se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú. Y dice la Biblia que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea, estos 2 jovencitos tomaron un sacrificio, Jehová no les había mandado, hicieron todo mal y ofrecieron un fuego que Jehová nunca les mandó. Versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Uy, qué tremenda era la ley. Pagabas con tu vida. Un adúltero, una adúltera, los sacaban de la ciudad y los apedreaban y los mataban. Pagabas con tu vida por tu pecado. Si eran pecados menos graves, tenías que ofrecer sacrificios y traer 10 chivos y 4 tórtolas y el sacerdote tenía que ofrecerlos por ti. Y el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Gracias a Dios que Jesucristo también cumplió la ley en este aspecto. Y escúcheme, fue el aspecto más difícil de cumplir. Era muy fácil obedecer en todo. Para Cristo, Él era Dios y Él es Dios. Tal vez era muy fácil bautizarse, obedecer la palabra de Dios. Pero la ley también involucraba un castigo. Que la ira de Dios fuera descargada sobre aquellos que habían pecado. Y Cristo también tenía que cumplir esta parte de la ley. Es decir, Él tenía que recibir el castigo por el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Este versículo apréndelo también de memoria y medítalo en tu corazón. 2 Corintios 5, 21. Léanlo conmigo. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Jesucristo también cumplió la ley entregando su vida en la cruz del Calvario. Cuando Cristo moría en la cruz, el Padre lo estaba viendo y estaba descargando toda su ira. El castigo que merecía el peor secuestrador, el castigo que merecía el peor homicida, el castigo que tú y yo merecíamos en nuestros peores pecados. Todo ese castigo, toda esa ira fue descargada sobre la carne, sobre el cuerpo de Jesucristo. Por eso su cuerpo quedó destrozado. Todas las películas que hayas visto acerca de Jesucristo crucificado, las fotografías, los cuadros de los grandes pintores, no se comparan a cómo quedó el cuerpo de Jesucristo en la cruz, porque el Padre descargó toda su ira sobre el cuerpo de su Hijo. Por eso Él fue llevado al matadero como una oveja y como un corderito que era inocente. Y en ese momento el Padre estaba viendo a su Hijo Jesucristo como si su Hijo Jesucristo hubiera vivido la vida del peor asesino, del peor secuestrador, del peor adúltero y de cada uno de nosotros. El Padre estaba viendo a Cristo como si hubiera cometido tus más grandes pecados y mis más grandes pecados, para que a través de ese sacrificio el Padre hoy te pueda ver a ti como si tú en tu vida estuvieras viviendo la vida de su Hijo Jesucristo. Es un intercambio. Este intercambio se llama justificación. Es la doctrina de la justificación. Dios veía a su Hijo Jesucristo como si Él hubiera vivido tu vida, para poder verte a ti como si tú estuvieras viviendo la vida de su Hijo Jesucristo. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me ves a mí como si yo estuviera viviendo la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. En segundo lugar, esta noche, el segundo principio espiritual es el siguiente. Responde a la pregunta: ¿cómo obedecer entonces la ley? ¿Cómo podemos obedecer la ley? ¿Usted sabe por qué fue dada la ley? ¿No se ha hecho esta pregunta? Nadie me ha hecho esta pregunta aquí en la sesión de preguntas y respuestas. Hermano, si Dios dio la ley en el Antiguo Testamento de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y Dios ya sabía de antemano que nadie podía cumplir la ley, entonces ¿para qué dio la ley? ¿Verdad? Si Dios ya sabía que ni tú ni yo íbamos a cumplir la ley, entonces ¿para qué dio la ley? Bueno, dice la Biblia que Dios dio la ley para que fuera expuesta la necesidad que tenemos de Dios, para que fuera expuesto el pecado y para que reconociéramos que le necesitamos a Él, porque separados de Él nada puedes hacer. Y este es un problema en el mundo. Tú vienes con tu vecino y dices: ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú te vas a ir al cielo? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque he sido muy buen esposo, porque nunca le he faltado a mis hijos, he dicho 2, 3 mentirillas, he robado 2, 3 cosas, pero he sido una buena persona, yo me merezco el cielo. Y eso se llama orgullo y soberbia, porque esa persona es culpable de la ley y va rumbo al infierno. La ley fue dada entonces para que nuestros corazones fueran expuestos, y al ser expuestos delante de Dios, caigamos de rodillas y le digamos: Señor, estoy en bancarrota espiritual, sin ti no valgo nada, Señor. Para eso fue dada la ley. ¿Cómo podemos obedecer la ley? Regrese a Mateo 5, versículo 19. Mateo 5, versículo 19, lo que sigue de nuestro pasaje. Dice Jesucristo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeñitos y los enseña a los hombres, así, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. Escuche, Jesucristo está aquí describiendo a 2 tipos de personas. Anótelas. A 2 tipos de personas en este versículo. Cristo está hablando de aquellos que quebrantan uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. Y ese se llama muy pequeño en el reino. Pero en oposición Él está también hablando de aquel que hace los mandamientos y aquel que enseña los mandamientos. 2 tipos de personas. Vamos a describirlas rápidamente. A ver con cuál se identifica usted y con cuál me identifico yo. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Dile al de junto: Dios te va a hablar. En primer lugar, primer tipo de personas. Este tipo de personas son aquellos que siguen a Cristo y que cuando cometen un error
o un pecado, cuando fallan, no se arrepienten y así enseñan a otros la desobediencia a través de su ejemplo. Estos son los cristianos que dicen que aman a Jesús, pero que no guardan su palabra. Caen en pecado una vez y luego le dicen, Señor, perdóname, perdóname. Y al día siguiente vuelven a caer en el mismo pecado. Y a los 2 días, Señor, perdóname, ahora ya no lo vuelvo a hacer de veras, Señor. Y a los 2 días otras vuelven a caer en el mismo pecado y le piden perdón a Dios como 100 veces, ¿verdad? Pero en realidad dentro de su corazón no están arrepentidos, ni obedecen la palabra. Los cristianos que se comportan así enseñan con su ejemplo que los mandamientos de Dios, escuche, no son realmente tan importantes como para obedecerlos. Ejemplo. Si se para aquí, ¿verdad?, un predicador o en tu casa en el estudio bíblico y te dice, hermanos, es muy importante que ofrendemos. La Biblia nos habla de ofrendar, que entreguemos a Dios nuestras ofrendas de lo mucho que Él nos ha dado, conforme cada quien haya prosperado esta semana. Aparte, la Biblia nos enseña el modelo del diezmo, si usted quiere apartar más, el 15%, el 20%, el 10%, como usted quiera, pero comprométase con Dios y ofrende al Señor, porque usted va a ser bendecido abundantemente. Entonces yo me bajo aquí a la primera fila. Empiezan a pasar las cubetas y cuando viene la cubeta yo le digo, ay, no, yo no voy a ofrendar. ¿Usted qué pensaría de una persona así? Esa persona quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, si tú quieres, pero así muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, porque una cosa es lo que estás predicando aquí con tus palabras y otra cosa es lo que estás predicando con tus acciones. La mejor predicación es la predicación de tu vida, de tu ejemplo moral, de cómo te llevas con tus hijos, con tu esposa, de cuál es tu relación con Dios en lo íntimo, en lo secreto. De que nadie te tiene que decir de las ofrendas ni nada, porque tú amas a Dios, ya es algo automático en ti. El amar a tu prójimo, el hablar de Cristo, son cosas automáticas ya en ti porque amas a Dios. Pero hay personas que desgraciadamente quebrantan estos mandamientos y enseñan con su ejemplo moral a otros. El mensaje es este: el mandamiento de la ofrenda, hermanos, sí es importante, pero no tanto. Ay, si no ofrendas una vez, no pasa nada. Si volteas a ver a una chava, ¿verdad? Se te van los ojos así, no importa. ¿Quién no lo ha hecho, verdad? Total, pues ¿qué tiene, verdad? ¿Qué tanto es tantito? Es la doctrina del qué tanto es tantito. Y hay muchas personas así en Cristo, que dicen que son cristianos, pero en realidad no lo han tomado en serio. Ellos mismos no lo creen. Hermanos, es muy importante evangelizar, hablar de Cristo, pero yo nunca le hablo a nadie de Cristo. ¿Qué pensaría usted de eso? Hermanos, es muy importante ver las palabras que salen de nuestra boca, que sean palabras de bendición. Y te invito a cenar a mi casa y lo primero que escuchas son maldiciones, porque tengo problemas con mi esposa y con mis hijos y hay puras maldiciones. Pero aquí en la iglesia, ay hermanito, no sé qué, no sé qué. ¿Verdad? Puras impresiones falsas. Y de estas personas está hablando este versículo. ¿Tú qué pensarías de una persona así? Bueno, pues no es tan importante tratar bien a tu esposa al fin y al cabo, ¿verdad? No es tan importante ofrendar, no es tan importante hablar de Cristo. Total, todos nos vamos a ir al cielo, hombre, de panzazo, aunque sea llegamos. Estas son las personas descritas por Jesucristo en este pasaje. Vayan a Juan capítulo 14, versículo 22 al 24. Juan 14 del 22 al 24. Y esta pregunta es para tu vida esta noche. ¿Cómo sabes si amas a Cristo verdaderamente? Pregúntale al de junto, ¿cómo sabes tú que amas a Cristo? ¿Cómo sabes que amas a Cristo? Porque le cantas, Señor, te amo Dios. Entonces ya por eso llamo a Cristo. Porque vengo a la iglesia, te amo, Señor. Fui a la iglesia el domingo, Señor. ¿Ya ves cómo si te amo? O porque diste un folletito ahí en la, ¿verdad? En la gasolinera. Señor, te amo, Señor. Ahí está, ¿ya viste? ¿Ah? Bueno, aquí Jesucristo nos va a explicar quién ama a Dios. Juan 14, versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, subráyalo, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda, ¿qué cosa? Mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre
que me envió. Vino un matrimonio a consejería, se sentaron enfrente de mí y me dijeron hace como 2 años, hermano, nosotros amamos a Dios y mire, nosotros no estamos casados, vivimos juntos hace 15 años, nunca nos casamos en el registro civil, no conocíamos a Cristo, pero queremos hacer las cosas bien. Entonces yo le dije a la hermana, pues entonces vayan, discipúlense 2-3 meses y cásense, ¿verdad? Esto fue ya hace varios años en la Iglesia del Norte. Entonces pasaron como otro año y medio y me los encontré un día. Hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, ¿verdad? Que querían poner su vida en orden. ¿Ya se casaron, hermanos? Ay, hermano, es que fíjese que mi esposo no quiere. Pero aquí estamos, gloria. Te amo, Dios, más que a mi ser. ¿Lo aman o no lo aman? Dice la Biblia, sé ejemplo en pureza. Y si tú tienes un problema de pornografía, de inmoralidad, tira ya esas revistas, quémalas, sácalas, busca consejería, apaga esa computadora por internet, la pornografía, dale una patada a esa computadora, corta el internet. Dice la Biblia, ¿verdad? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtala, sácate el ojo, quítate la mano, porque mejor te es entrar manco, tuerto, mudo al reino de los cielos, que completito de ser echado en el infierno. Entonces sácalo, córtalo. Pero hay muchas personas que siguen con eso. Es un pecadito. Poquito a poco me voy arrepintiendo. Los siguientes 25 años de arrepentimiento. Y el domingo, te amo, Dios, más que a mi ser. ¿Verdad? Entonces, ¿esa persona ama o no ama a Dios? No la ama, no lo ama. Una persona que ama a su prójimo, ¿verdad? Dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nunca te sacrificaste ni por tu perro Fido cuando tenía esa enfermedad y no fuiste para pagar 50 pesos del veterinario. No te sacrificas por nadie, porque eres un egoísta que nada más tu dinero y tu poder y tus estudios, todo yo, y vives así viendo tu ombligo nada más. No levantas la vista para amar a nadie. Y no te importa ni tu familia. Pero el domingo, te amo, Dios. La hermana está muy emocionada. Amén. Así dice Cristo entonces, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El segundo tipo de personas que describe este pasaje es aquellos que siguen a Cristo. Escúcheme, vamos a leerlo otra vez. Mateo 5, versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado pequeño en el reino, pero cualquiera que los haga, ¿y qué? Y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pregunta, si tú a partir de hoy te comprometes a guardar la palabra de Dios, ¿tú crees que te puedas tropezar en algún momento y puedas cometer, aunque sea un pequeño error? ¿Sí o no? Sí, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Aunque seamos cristianos, todavía hay mucha maldad dentro de nosotros. Entonces, el segundo tipo de personas, escuche, son aquellos que siguen a Cristo porque lo aman y que cuando fallan se arrepienten de su pecado y así enseñan obediencia a través de su ejemplo. Estos son los cristianos que aman a Jesús, pero que a veces caen, a veces tropiezan. Y cuando tropiezan y caen, quebrantan su corazón, caen de rodillas y se arrepienten y claman como clamaba el rey David y le dicen, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco que contra ti he pecado, Señor. Aquí adentro hay mucha maldad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 al principio? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿se acuerdan? Esa frase significa los que están en bancarrota espiritual. Cuidado, hermanos, de no llegar a tu casa diariamente, caer de rodillas. Padre, tal vez te he tratado de seguir, Señor. Tal vez estos 2-3 días yo siento que he vivido en santidad, que te ha agradado, Señor. Pero sabes que hay mucha maldad dentro de mí. Estoy en bancarrota espiritual. Ayúdame, Señor, porque sin tu gracia y tu misericordia yo no podría seguir adelante. Esa es una persona que es el segundo tipo de personas de este pasaje. Aquellos que siguen a Cristo. Aquellos que genuinamente le obedecen, ellos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Y sería muchas veces mejor que nadie se parara aquí a hablar de las ofrendas, que mejor cuando se bajara a través de su ejemplo, a través de que ese hermano está ofrendando, está hablando de Cristo, ama a su esposa, hay armonía con sus hijos, y tú al ver ese ejemplo dices, así quiero vivir yo. Ese será llamado grande en el reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9.
Primera de Juan 1, 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Predícaselo al de junto, dile: no te duermas. Y dile: si dices que no tienes pecado, díselo, si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso, mano. Así dile: es un mentiroso, mano. Y la verdad no está en ti. Versículo 9, aquí no se acaba, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Levanta tus manos y dile: Señor, reconozco que soy un pecador, que hay maldad todavía en mi corazón. Límpiame, lávame con tu sangre. Ayúdame, Señor, a tener arrepentimiento genuino de todos mis pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ese es un corazón que Dios no desprecia. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo despreciará jamás, dice el Salmo. Hay muchos cristianos que vienen como los fariseos, orgullosos. Gracias, Señor, porque soy salvo, me voy a ir al cielo, Padre. Gracias, Señor, porque llevo 4 años y medio viviendo en absoluta santidad. Gracias, Señor, porque de verdad tú me has dado tanta sabiduría y tanta inteligencia espiritual. Mira nomás, Señor, todas las maravillas que has hecho conmigo. Asústame, San Pedro. Ese corazón Dios no lo acepta. ¿Sabe qué corazón Dios acepta? Que tú hoy en la noche caigas de rodillas en tu cuarto y le digas: Padre, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, si te he ofendido, Padre. Reconozco que separado de ti no puedo hacer nada y yo me humillo hasta el piso, hasta el suelo, Señor, porque yo estoy muerto y el que vive en mí es Cristo a partir de ahora. Ayúdame a hacer morir lo terrenal en mi vida: impureza, fornicación, adulterio, inmundicia, codicias necias. Padre, Señor, ayúdame a morir, a entregarte esto en la cruz de tu Hijo Jesucristo. Ese corazón Dios le hace así, mire, con su oído, y comienza a caer ahí una unción tan hermosa en tu cuarto cuando oras así. Ese es el corazón que Dios busca. ¿Cuántos corazones de esos habrá esta noche aquí? Y en último lugar, dale un aplauso de gloria a Dios. Amén. ¿Es para Él? Amén. Y en último lugar, para terminar, dice el versículo 20 de Mateo 5: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo les dice entonces a los discípulos: ustedes necesitan una justicia más elevada, más grande que la de los escribas y fariseos, que era la justicia de Cristo, ya lo vimos. Ahora, los escribas y fariseos tenían cierta justicia, cierto mérito tenían los muchachos, pero era un mérito religioso, porque una persona religiosa busca la aceptación de Dios a través de las obras. Un religioso, una persona religiosa, aunque seas cristiano, es una persona que piensa que asistiendo a los servicios de tu iglesia, que los servicios formales, ¿verdad? Y así vienes bien arreglado y todo, eso ya te hace justo delante de Dios. Una persona religiosa es alguien que hace buenas obras. En vez de entregarle tu corazón al Señor, hay hasta narcotraficantes, hermanos, que van a la iglesia y hacen, ¿verdad?, sus mandas así, y se van de peregrinación a la villa y se ponen nopales en la espalda, ¿verdad? Y hacen la promesa que las siguientes 2 semanas no van a matar a nadie, ¿verdad? Y dan ahí $1,000,000 y ya sienten que con eso Diosito ya los está protegiendo. Hágame favor. Esa es religiosidad tremenda. Una persona religiosa es una persona que puede asistir los domingos a la iglesia, puede hasta estudiar la Biblia, pero no le ha entregado toda su vida al Señor. Muchos de ustedes, hermanos, no le han entregado toda su vida al Señor. Le han entregado parte de su vida. Le has entregado tal vez, ¿verdad?, un tiempo los domingos, 2-3 horas, ¿verdad?, una vez a la semana, y leíste medio salmo, ¿verdad?, y ya piensas que con eso ya le hiciste. Pero ¿sabes una cosa? Dios no demanda eso de ti. Dios quiere que le entregues toda tu vida. Díselo al de junto: Dios quiere que le entregues todo. No el 20%, no el 50%, no el 95%. Dios quiere todo tu corazón. Todo tu corazón, que le entregues todo tu tiempo, toda tu familia, todo tu dinero, todos tus bienes. Hermano, entonces tengo que dejar mi trabajo para entregarle todo. No, pero tienes que reconocer que ese trabajo que tienes no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Que esa casa que tienes, que ese coche que tienes, el relojito que traes puesto, los choninos que traes puestos, no te pertenecen a ti, le pertenecen al autor de la vida, Jesucristo. Dale un aplauso fuerte al Señor.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Se acuerdan cuando le dijo al joven rico? Bueno, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Ustedes creen que Cristo quería el dinero de ese joven? No, estaba probándolo. ¿Qué le dijo el joven? Se puso muy triste porque tenía muchos bienes y le dijo, Señor, pues mejor me voy a disfrutar mi dinero, a disfrutar mis bienes, ¿verdad? Pero el Señor no le estaba pidiendo su dinero, le estaba pidiendo su corazón. Vamos a orar para terminar. Cierre sus ojos, todo el mundo, porque hay una unción muy especial esta noche aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella aprendemos cómo tú cumpliste toda la ley y todos los profetas, Señor. Cómo el castigo que yo merecía, que todo el mundo merecíamos, fue descargado sobre tu cuerpo en la cruz del Calvario, y así cumpliste toda justicia. Gracias, Padre. Gracias porque somos justificados, no por obras, sino por la fe en ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, quita de nosotros toda religiosidad, Señor. Todo intento por agradarte a través de nuestras obras, a través de nuestros actos. Perdónanos, Señor, porque de ninguna manera podríamos agradarte con ese corazón. El corazón que tú buscas es un corazón contrito y humillado. Y ahí desde tu lugar, ¿por qué no le pides perdón al Señor en este momento? El Espíritu Santo te está redarguyendo, está tocando a muchos de ustedes, y tú sabes cómo ha sido tu vida. Tal vez tú amas a Jesús, pero no te has arrepentido de algún pecado, no le has entregado el área de tu tiempo, el área de tu familia, el área de tu dinero al Señor, tu vida moral, lo íntimo, lo que pasa en tu mente y en tu corazón en la madrugada, no se lo has entregado al Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y se lo entregas ahora? Y le dices, Señor, yo te entrego, Señor, toda mi vida. Padre, yo reconozco que hay tanto pecado, hay tanta maldad todavía dentro de mí, Señor. Reconozco que estoy en bancarrota espiritual, Señor. Y te pido, Señor, que tú me ayudes, que tú me cambies, que me ayudes a morir, Señor, al pecado y a la maldad. Y que habite el poder de tu Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo en mi vida, Señor. Porque ya no vivo yo, díselo.